Bueno, muy buenas noches. 6:30 en punto. Siempre procuramos ser muy cumplidos en el inicio de nuestras sesiones. Bienvenidos a la 13ª sesión correspondiente a la cuarta cátedra de Historia Regional de Manizales y Caldas, Alipio Jaramillo Giraldo, Cultura y Territorio. Recordarles, por favor, que por favor ingresen a la página www.piedramaní.com para que allí encuentren información detallada sobre el desarrollo de las sesiones, sobre notas de prensa y sobre los resúmenes que presentamos a raíz de nuestras ponencias. También en Facebook, Piedramaní, pueden encontrar información, videos, y allí incluso van a encontrar una entrevista que se le hizo a Alipio Jaramillo en un canal estatal que ustedes de pronto recuerdan, que se llamaba Audiovisuales. Es de los pocos documentales o entrevistas que hay de Alipio Jaramillo. Ustedes los pueden encontrar en la página de Facebook, la entrevista a Alipio Jaramillo Giraldo. Antes que nada, por razones de seguridad, en caso de una evacuación de emergencia, las personas que estén ubicadas en las primeras 4 hileras de arriba, levanten la mano por favor. Gracias, salen por la puerta donde ingresaron, y de la 5ª hilera hacia abajo salimos por la puerta que está a mi derecha. Les hemos entregado los exámenes a los que asistieron obviamente a la sesión pasada y que se encuentran debidamente inscritos. Por favor, diligenciarlos de manera individual, apelando fundamentalmente a la atención que prestaron a la sesión pasada. Recuerden que al final tendremos un reconocimiento especial para la persona que haya llevado el mayor promedio de evaluación de nuestras actividades. Para las personas que vienen por primera vez, es importante recordarles que este proyecto de cátedra está en su 4ª versión. Es un proyecto que nació en el año 2015 en homenaje a Bernardo Arias Trujillo, en la 2ª versión en homenaje a Otto Morales Benítez, en la 3ª sesión en homenaje a Blanca Isaza de Jaramillo, y este año en homenaje al muralista más importante de Colombia, Alipio Jaramillo Giraldo. Ya hemos radicado la Vicerrectoría de Proyección. Les queremos compartir con ustedes la buena noticia: ya se ha radicado la 5ª versión de la cátedra. Por ahora nos abstenemos de informarles en homenaje de quién va a ser, porque queremos que sea una verdadera sorpresa. Para las personas que vienen por primera vez, les recordamos que nosotros tenemos 2 tipos de asistentes. Unos, los que están inscritos, que ingresan a la página piedramaní.com, y que si asisten al 80% de las sesiones pueden acceder finalmente a una certificación más otros beneficios que da la cátedra, como por ejemplo las sesiones que hacemos en los municipios, donde en principio no deben pagar ningún tipo de dinero por su traslado. Además de la agenda que ya nos las entregan mañana, las agendas de esta 4ª versión, que ya es habitual, por fin llegaron, pero no las alcanzaron a entregar hoy, entonces aspiramos que dentro de 8 días se las podamos entregar. Ya les había informado que en estos momentos la Universidad de Caldas está en proceso de edición del libro que contiene las memorias de la 2ª cátedra. Con Confa vamos a sacar en un formato tipo ebook las demás ponencias para facilitar su consulta. Además del examen, les pedimos el favor de que diligencien la encuesta y que nos la entreguen al finalizar. Es muy importante para nosotros poder hacer seguimiento a estos procesos. Como lo hemos hecho habitualmente, recuerden que dentro de 8 días, próximo martes 5 de noviembre, llegó la esperada sesión nocturna en el cementerio San Esteban. Yo sé que han tenido muchas expectativas con ustedes, entonces de entrada les estamos diciendo, ahora les recuerdo, igual les vamos a mandar a sus correos electrónicos en nuestras redes, pero anticipadamente les recordamos que la sesión
va a ser en el cementerio San Esteban a las 6:30. En la puerta de entrada principal del cementerio nos encontramos. No deben de llevar linternas, con la del celular basta, pero les vamos a pedir allí el favor de que no utilicen luces LED ni de celular. Allí les vamos a entregar unas velas, ¿cierto? Para que iluminemos la sesión por la noche. Como recomendación, a diferencia de lo que sucede en este recinto, pues por razones de seguridad, ustedes saben que el cementerio es muy grande, entonces a las 6:30 nos vemos. A las 6:40 nos fuimos para adentro y cerramos la puerta, porque necesitamos saber cuántos entraron para que alguien no se nos haya quedado allá, que alguien no se nos vaya a caer en una tumba o no se nos vaya a salir un ánima sola. Entonces necesitamos contarlos para saber cuántos van a salir. ¿De acuerdo? Entonces, mucho cumplimiento. Recuerden que la cátedra es abierta, libre y gratuita. Ustedes pueden ir con sus amigos, con sus parientes. Ya allí les daremos unas indicaciones adicionales que no es necesario mencionar. Ustedes saben que los cementerios son lugares de mucho recogimiento, entonces necesitamos también que nosotros pues respetemos el espacio donde vamos a estar y estemos concentrados con el profesor David Molina de la Universidad Nacional, historiador y antropólogo, con quien vamos a tener sin duda una sesión inolvidable. Yo creo que es de las pocas veces, a propósito del mes de las ánimas, donde vamos a estar sesionando allí por la noche. Muy bien. Como se pueden dar cuenta, hoy tenemos unos invitados muy especiales, dado la ponencia del día de hoy. Desde el año 2015, como para ir poniendo en contexto, la Cátedra de Historia Regional, ustedes saben perfectamente que se propone dos cosas fundamentales. La primera es la construcción de identidad cultural respecto del territorio y la segunda, la formación de una conciencia histórica con un contenido crítico del mismo. Son muchos temas, muchísimos temas, los que en Manizales todavía toca abordar. Ahorita hablaba con el doctor Albeiro, que es el coordinador académico, y por ejemplo para el año entrante, a manera de anticipo, vamos a tener una sesión a cargo de Luis Fernando Sánchez sobre el padre Favo, porque del padre Favo se dice mucho, pero de su vida se ha estudiado poco. Entonces yo pienso que es importante que conozcamos un poco esa perspectiva. Otro de los temas que se ha investigado poco es la historia y la incidencia, formación y desarrollo de las fuerzas militares en nuestra región, tanto el ejército como la policía. Y en esa búsqueda de esas investigaciones fue que nos encontramos con el ponente de hoy, con Héctor Miguel López. Héctor Miguel López ya lo presentaré en su momento, pero él por fortuna nos va a mostrar hoy un trabajo inédito. Un trabajo inédito. En nuestra región es la primera vez que vamos a hablar del papel de la policía en Manizales en la segunda mitad del siglo XIX. Y por eso nos parecía apenas pertinente pues invitar a la Policía Nacional. Y por eso le queremos dar gracias por su presencia, muy especialmente al coronel José Andrés Pulido, que es el director de la Escuela de Carabineros, pero en representación de la Policía Nacional pues nos acompaña el coronel Raúl Vera, el teniente también, y los estudiantes de la Escuela de Carabineros, que les damos una bienvenida. Coronel Raúl Vera, le queremos dar un minuto para que usted, en nombre de la policía, ¿sí?, que nos acompaña, agradecerle públicamente que haya aceptado nuestra invitación, pues salude a nuestros asistentes y nos cuente por qué para la Policía Nacional estos escenarios académicos pueden ser muy importantes. Muy buenas noches, soy el coronel Raúl Vera Moreno, subcomandante de la Policía Metropolitana de Manizales. En nombre del comando de la Policía Metropolitana de Manizales y de la Dirección General de la Policía Nacional, nuestros más sinceros agradecimientos por la invitación y porque se ocupen de estos temas que son vitales para la construcción de comunidad y de país. Desde los orígenes de las civilizaciones, y voy a utilizar
voy a citar un libro del doctor Malagón de la Universidad Externado de Colombia, una tesis de Derecho Administrativo que parte de la ciencia de policía y el derecho de policía. Él tituló su obra Vivir en Policía. Vivir en Policía porque de los orígenes de las civilizaciones, vivir en policía se entendió como vivir en orden, convivir con la otra persona a través de unas normas, de unos mínimos de convivencia y de algunas personas que se encargaban de generar algún tipo de regulación. Grecia, Roma, posiblemente viene la era medieval, después llegan en Prusia, siglo XV, siglo XVI, se crea la ciencia de policía, se forman con el objetivo de hacer feliz al pueblo, a personas. Está el señor Bonjusti, que era un exponente, pero simplemente contarles esto porque vivir en policía es vivir en comunidad, y conocer de policía es esencial para la construcción de un mejor país y una mejor comunidad. Ahora vendrán a hablar un poco de la incidencia en Caldas, pero la incidencia, por ejemplo, de los cuerpos de policía en la creación del orden nacional. Nosotros tenemos un libro que tuve la oportunidad, aquí nosotros hoy caímos por invitación, pero le agradecemos que nos abra el espacio. Nosotros, un libro que está en las bibliotecas, que se llama Historia de la Policía Nacional a través de un lente histórico, que se escribió con unos historiadores, y es más una iconografía. Quizá lo referenciamos junto con el de Vivir en Policía y la obra de Álvaro Valencia Castillo, el esposo de Gloria Valencia, de la antigua presentadora. Quizá unos textos que le permiten a uno poder entender e inferir la importancia y la incidencia que ha tenido la policía en los diferentes momentos históricos de la construcción, desde ya relativa a las civilizaciones y también en nuestra nación, en nuestro país. Nosotros encontramos datos desde el virreinato, de la Junta de Policía, asuntos curiosos como cuando se consideran a los enfermos de lepra contagiosos, cómo se organizan cuerpos de policía, se generan normas para poderlos llevar a agua de Dios y aislarlos. Cuando se empiezan hacia 1920, las incidencias de los cambios urbanísticos, porque por ejemplo en Bogotá 1910, 1920, discúlpenme si las fechas se me van, yo no venía preparado, empiezan a haber cambios arquitectónicos en ciudades como por ejemplo Bogotá, que por supuesto desde Europa, desde Francia, que le marcaban también cambios arquitectónicos esenciales a través de normas de policía, y que cambiaban realidades como por ejemplo en ciudades como Bogotá. Recuerden ustedes que no teníamos alcantarillado, casi que las aguas negras fluían por las canales externas, imagínense los submarinos por las calles. Cuando se genera el cambio arquitectónico y se predeterminan los sistemas de alcantarillado a través de normas de policía y la incidencia del cuerpo de policía, casi que se obliga a las personas a instalar inodoros, excusados, baños en sus casas, porque de pronto la costumbre estaba muy orientada en función de la letrina y del canal normal de desagüe, y la gente no quería evolucionar. Cuando vieron las grandes revoluciones en materia de orden laboral, ¿ustedes han escuchado la flor del trabajo? Exacto, doña María Cano. Por ejemplo, en el libro que les citaba de la iconografía se evidencia esas grandes marchas, que finalmente ya fue un ícono desde el punto de vista sindical, siempre con la compañía de la policía, posibilitando ciertos entornos, generando ciertas posibilidades. Los grandes eventos deportivos, los primeros grandes eventos deportivos de afluencia masiva en el país, las grandes veladas boxísticas programadas en 1930, siempre con la presencia de la policía. Una policía que inicialmente fue muy municipal, muy utilizada hacia 1850 y algo, 1800, hasta 1891, inclusive en 1910, muy utilizada para que el feudado gamonal de la época pues los apropiara para poder fortalecer su ejército para las contiendas interpartidistas. Esa fue la realidad, pero que también incidió entonces les estoy haciendo como un relato, excúsenme, un tanto desordenado, pero es para predeterminar por qué es importante hablar de policía, de vivir en policía. Acabo de citar simplemente aspectos del orden cultural,
del orden sindical, del orden laboral. El padre Murcia, muy famoso en Bogotá, que lideró movimientos sindicales, quizás los primeros movimientos sindicales en Colombia, apoyado y respaldado en algunos asuntos con policía para poder, todo muy documentado en este documento, esta iconografía que les estoy evidenciando. Y llegando, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, que los nazis emigran por todo el mundo y llegan muchos aquí a Fusagasugá, como el cuerpo de policía, presidente generando ciertos controles, ciertas situaciones. O sea, hay datos podríamos quedarnos toda la noche aquí para cerrar y concluir casi a 1000, quizás después de los años 50, 60, realmente se constituye lo que hoy es el Cuerpo de Policía Nacional, aunque se habla de la firma de un documento hacia 1891, realmente como no teníamos un patrón centralizado que nos pagara sueldos, las policías eran muy municipales y departamentales, pero se crea la Escuela General Santander, alma mater, Academia de Formación de Policías en Bogotá. Centramos el cuerpo de doctrina y de allí empezamos a desarrollar un cuerpo de policía, y hoy tenemos la Policía Nacional que ustedes conocen y que pues, tenemos la posibilidad de compartir. Pero es muy importante entender cuál es el contexto de la policía. Los cuerpos militares y las fuerzas militares tienen un desarrollo importante, pero en otro contexto, con otro enfoque, y es esencial. Finalizo diciéndoles que culturalmente y tradicionalmente la figura del policía, del tendero, del sacerdote, del líder comunitario es esencial para la construcción de comunidades. Por eso, por ejemplo, cuando un policía se corrompe es muy grave por todo o cuando un sacerdote se nos descarrila, o cuando ese líder de la comunidad se corrompe. Es muy importante entender un poco más allá del contexto, porque grandes o países como por ejemplo los norteamericanos hacia 1905, 1910, 1920 se dedicaron a fortalecer los cuerpos de policía y no los vieron como simples vigilantes de cuadra, sino estructuraron cuerpos de policía muy sólidos para poder garantizar condiciones de orden y seguridad, para poder tener prosperidad económica. Entonces la visión de ciertas culturas y de entender ciertos contextos. No extiendo más porque ya les estoy quitando mucho tiempo, pero para nosotros es grato, les agradecemos que nos tengan en cuenta y pues cuenten con su Policía Nacional. Muchas gracias. Muchas gracias al coronel Raúl Vera, su comandante de la Policía Metropolitana. La verdad que muy valiosa su presencia, porque pensamos pues, que son los primeros destinatarios, y también a los estudiantes de la Escuela de Carabineros. Bienvenidos. Nuestro saludo, por favor, al coronel José Andrés Pulido, director de la Escuela de Carabineros. Aquí adelante hay algunos puestos. José Manuel, recuerda, porque aquí hay unos puestos y ahí se sientan. Yo tengo el gusto entonces de presentar a nuestro ponente, a Héctor Miguel López. Héctor Miguel López es una persona muy admirada aquí en la universidad. Es una persona joven, muy brillante, muy inteligente. Hizo parte de los primeros estudiantes del programa de Historia de la Universidad de Caldas. Saludamos también a su familia que lo acompaña, sabemos que eso es muy valioso. Y la verdad es que es muy valioso no solo para la ciudad, sino para la universidad, que un muchacho, una persona joven como Héctor Miguel, que vive muy honroso de su barrio Villahermosa, ¿no? Pues venga a compartirnos todo lo que ha podido asimilar y aprender e investigar. Héctor Miguel actualmente, pues obviamente es historiador de la Universidad de Caldas y es docente del Departamento de Ciencias Humanas de la Universidad Autónoma de Manizales y también del Departamento de Historia y Geografía de la Universidad de Caldas. Hizo sus estudios de maestría en la Universidad Autónoma de Querétaro, en México, lugar donde hizo su investigación que lo ha llevado a especializarse en la historia sociocultural de la policía colombiana en los siglos XIX y XX. La verdad es que es muy importante que por fin haya un investigador que esté centrado en el estudio de la institución de la Policía Nacional. Su ponencia, como lo acaban de ver aquí en la presentación, Quam Republicana Habemus,
alcances y limitaciones del fenómeno policial en Manizales. Entonces, Héctor Miguel, se llegó el día, desde el año pasado teníamos programada esta sesión, las sesiones de la cátedra se programan hasta con un año de anticipación. Esta sesión era desde el año pasado y ya tenemos prácticamente la agenda copada para el próximo año, en su momento se los presentaremos. La verdad nos honra mucho poder contar con un egresado de la universidad y con una persona tan joven que se ha tomado tan serio los estudios de la investigación. Bienvenido a la Cátedra de Historia y estamos muy prestos a escuchar su magnífica ponencia. Bueno, buenas noches. Muchísimas gracias por haber venido. Muchísimas gracias por asistir. Espectacular la intervención del coronel Vera. Maravilloso. Creo que la academia debería estar enfocada en esto, en estos espacios. Así que yo quiero de verdad felicitar al doctor Francisco y a todo el comité organizador. Esto es lo que debe estar haciendo la universidad, creando estos espacios de diálogo con los actores sociales. Ya eso de estar encerrados en las universidades hablando de lo que estamos escribiendo nosotros mismos, eso ya no. Así que estoy encantado de estar aquí con ustedes y sobre todo de tener la presencia de ustedes de la Escuela de Carabineros, porque aquí voy a hablar de los colegas de ustedes del siglo XIX, ¿sí? Creo que les va a parecer muy interesante. Bueno, quiero agradecerle obviamente a la Universidad de Caldas, a la Corporación Piedramaní, por supuesto al doctor Francisco. Yo debo aceptar aquí, voy a romper un poquitico el protocolo. Casi todos los conferencistas que yo he escuchado en esta cátedra dicen muchas gracias al doctor Francisco por haberme invitado. Yo tengo que decirlo al revés, ¿sí? Muchas gracias al doctor Francisco por haberme parado bolas, porque en alguna sesión de la cátedra salí y le dije, doctor Francisco, soy historiador y quiero hablar en este espacio. Trabajo el tema de la policía y me paró bolas inmediatamente. Entonces quiero agradecerle obviamente al doctor Alvero Valencia, al doctor Luis Fernando Sánchez, al grupo de investigación en Historia Regional de la Universidad Autónoma que me escuchó la semana pasada presentar una versión preliminar de este trabajo, me dieron sus opiniones, a todos ustedes asistentes, a mis familiares y por supuesto a mis queridos estudiantes que por aquí veo. Antes de empezar la charla, yo quisiera aclarar algo y es, ¿por qué venir a hablar acá? ¿Qué fue lo que me motivó a acercarme al doctor Francisco para dar esta charla? Lo primero que yo tengo que aclarar, creo que mis estudiantes ya están cansados que yo siempre les eche este cuento, es que yo no tengo ninguna relación con el fenómeno policial, ¿sí? Mi papá no es policía, yo no presté servicio en la policía, no, nada que ver. La única relación que yo tengo con el fenómeno policial, o que tuve en mi vida, es que yo crecí en la casa de mis abuelos maternos en Villahermosa y el tío que había llegado más lejos en aquel momento era mi tío Guillermo, que era policía en Florida Valle en la década de los 90. Imagínense lo que era ser policía en Florida Valle en los 90. Bueno, la cosa es que la abuela mía guardaba el traje con el que ustedes los policías se gradúan, lo guardaba en el closet y todas las semanas lo sacaba a ventilarse. Yo crecí viendo el traje de mi tío colgado en la terraza. Pues bueno, por cuestiones de la vida, yo como a los 10, 12 años no tenía disfraz para un 31 de diciembre y me pusieron el vestido de mi tío. Y por ahí está la foto. Esa es la única relación que yo tengo. De resto yo no hay forma de explicar por qué terminé estudiando esto. Más bien tiene que ver con los trabajos ya como estudiante de historia en el Archivo Histórico de Manizales. Y todo esto surgió en el diálogo con el profesor Edwin Monsalvo, en una visita al Archivo Histórico de Manizales, revisando papelitos viejos. Me encontré con un sumario, un juicio de policía del año 1855, cuyo título era Contra Francisco y Gaspar Ospina por juegos prohibidos. Entonces yo leí el documento y me causó mucha gracia porque
un juicio por jugar a los dados duró aproximadamente 4 meses. Y el resultado es que los jugadores ganan el juicio con el argumento de que en la casa de ellos sí se había jugado, pero que ellos eran tullidos y que no habían tenido forma de sacar a quienes estaban jugando, que sufrían reumatismo. Yo me fui riéndome, le mostré al profesor Edwin Monsalvo y él me dijo: ¿a usted qué le causa gracia? Lo que hay en ese documento es un mecanismo de resistencia. Los campesinos están tratando de obstaculizar el juicio. Más allá, mire más allá de lo chistoso. Y bueno, eso me terminó llevando a trabajar la historia social de la policía y recientemente la historia cultural. Precisamente, Coronel Vera, fíjese que yo estudio el tema de Manizales, pero últimamente he estado reflexionando sobre qué pasa con la Policía Nacional luego del Bogotazo. ¿Sí? Precisamente ando ahora revisando todo el tema de la misión británica, en fin, cosa que podríamos hablar luego, pero empecé estudiando Manizales y por supuesto aquí estoy. Yo pensaba aclararles, menos mal el coronel ya lo aclaró de entrada, que cuando se habla de policía, nosotros hoy lo pensamos en términos modernos. Si yo a ustedes les digo policía, ustedes piensan en un cuerpo de uniformados, ¿sí? Pues resulta que en el siglo XIX, cuando se habla de policía, hay que diferenciar dos cosas. La policía como concepto significa el buen orden que se debe llevar en ciudades y villas, ¿sí? Como lo decía el coronel, tiene que ver con el aseo, con el ornato de las ciudades, en fin. Y otra cosa es la policía moderna, como la concebimos hoy, que se establece luego de la misión francesa de 1891 en Santa Fe, Bogotá, ¿sí? Cuando Gilibert ayuda pues a construir una policía en términos modernos. Yo les voy a hablar de personajes que llamaban comisarios de policía, pero no piensen en policías modernos, ¿sí? De entrada quiero aclararles eso. Son vecinos del pueblo, ¿sí? Que literalmente les daban un palito y les decían: ayúdenos a buscar a los vagos, a los jugadores de juegos de dados, a los borrachos, ¿sí? Pero no recibían una formación, por ejemplo, como la que reciben los policías en la General Santander o en la escuela de acá de Manizales, en la Alejandro Gutiérrez. Entonces, imagínense Manizales, mundo rural de la provincia de Antioquia, un territorio de frontera, alejadísimo de Medellín, con todas las condiciones materiales y ambientales que ustedes quieran. En ese lugar se trata de establecer un orden de policía y de eso les vengo a hablar hoy. Última aclaración antes de empezar la ponencia. A algunos les va a parecer raro lo que les voy a presentar hoy. En pocas palabras, como para decirlo en términos coloquiales, voy a hablarles de los chismes internos de la alcaldía. Voy a hablar de los obstáculos, las limitaciones que enfrentaron las autoridades manizaleñas para establecer un orden de policía. Para eso, ¿qué tuve que hacer? Meterme 2-3 años al archivo histórico de la ciudad a revisar correspondencia. La correspondencia es una fuente riquísima, una fuente maravillosa donde podemos encontrar ese tipo de situaciones. En pocas palabras, quiero mostrarles el día de hoy lo que el historiador argentino Ernesto Bolaski llama el rostro humano del Estado, ¿sí? Esas dificultades, esos obstáculos que estuvieron presentes en el establecimiento del orden de policía. ¿Cuán republican habemos? Alcances y limitaciones del fenómeno policial en Manizales, siglo XIX. El 28 de enero de 1889 fue encontrado un pasquín anónimo en las calles del centro de Manizales. Sus autores, quienes se hacían llamar como los misioneros, esgrimieron en él graves improperios en contra del Papa León XIII y del presidente conservador Carlos Holguín. Su contenido era el siguiente: abajo el feudalismo de la clerigalla. Manizales tiene vergüenza porque en su seno se hace vanidosa ostentación de salvajismo. El despotismo del señor Carlos Ríos oprime. El despotismo del Vaticano nos oprime y nos envilece. Holguín
esgrime el látigo, León XIII nos escupe la cara, el soberano nos tapa la boca, la curia se apodera de nuestras conciencias, el gorro de la libertad ya no está presente, se le reemplaza por la insignia del despotismo de Roma, una cruz. ¡Qué vergüenza! ¡Qué ignominia! ¡Cuánta degradación! Ubi gentium sumus, quam republicam habemus. La gravedad del asunto hizo que el alcalde Rafael Jaramillo Uribe, un experimentado jefe de policía con más de 10 nombramientos a lo largo de su carrera política, decidiera abrir una investigación sumarial para encontrar a los artífices de esta contravención. Su reacción se debe a que este no era un asunto menor, pues tanto León XIII como Carlos Holguín encarnaban el régimen de cristiandad que se buscaba establecer en Colombia a finales del siglo XIX, el cual, como lo demostró José David Cortés, pretendía corregir los desajustes provocados por las reformas liberales y posicionar al Estado como un intermediario entre la Iglesia y la sociedad. Es decir, contribuir al proceso de romanización y expansión de la Iglesia universal que se promovía a escala mundial desde el Vaticano. El primer testigo en declarar fue un hombre llamado Juan Bautista Jaramillo, quien aseguró haber encontrado un pasquín en la pared que separaba la casa de Edmundo Hoyos y la tienda de Francisco Mejía, pero desconocer la caligrafía y el nombre de sus autores. El mismo día testificó Mario Arana, quien previamente juramentado dijo que existía un rumor en el pueblo de que un familiar del padre Zuleta había apagado las luces del atrio de la iglesia en estado de embriaguez y que éste, ante el reclamo de varias personas, había dicho que se iría y, comillas, aparecería un pasquín que sería obra suya. El supuesto rumor, según Arana, lo había escuchado de un joven procedente de Medellín llamado Mariano Sanín, quien fue llamado a declarar. Aunque la investigación parecía tomar un rumbo distinto, el nuevo testigo tan solo precisó algunas cuestiones. La primera es que el supuesto joven acusado de apagar las luces de la iglesia y perorar en contra de la Iglesia Católica sí era de apellido Zapata, pero no familiar del padre Zuleta, sino del padre Gómez. Y la segunda, que no le constaba que éste hubiera apagado las velas, ya que lo único que recordaba era haber escuchado unas voces desconocidas que venían desde la iglesia. El 5 de febrero, el alcalde citó al último testigo llamado Ricardo Cardona, el cual terminó de enredar la investigación. Según él, aunque todos los rumores apuntaban a Domingo Zapata y a Mario Arana, en realidad nadie los había visto blasfemando ni pegando el pasquín en vía pública. Incluso, Cardona aseguró que quien había acusado a Zapata era el mismo Arana en estado de embriaguez, situación que ponía en duda la validez de su testimonio. En resumen, la alcaldía de Rafael Jaramillo no encontró pruebas contundentes para señalar a los responsables de este pasquín, que criticaba al gobierno regenerador y a la Iglesia Católica. Tanto así que el alcalde Jaramillo ordenó inmediatamente, abro comillas, suspender esta investigación, pues no hay medio de adelantar provechosa. Aunque la documentación salvaguardada en el Fondo Histórico del Archivo Municipal de Manizales es abundante, la búsqueda realizada hasta el momento no arroja ninguna evidencia de que esta investigación haya sido retomada, situación que era muy común en aquella época
debido al desconocimiento que los mismos empleados públicos tenían de los saberes policiales que empezaron a enseñarse en el país en la última década del siglo XIX. Esto significa que los protagonistas de estos juicios no eran policías en el sentido estricto de la palabra, sino vecinos pertenecientes a las diferentes capas socioeconómicas del pueblo que se vinculaban en la administración de lo público, como los comisarios de policía que provenían en su mayoría de los sectores populares. En este sentido, puede decirse que tanto el pasquín como el sumario son testimonios de gran importancia para el estudio de dos fenómenos. El primero, las expresiones de la cultura política en el mundo rural antioqueño a través de aquello que el politólogo estadounidense James Scott definió como el discurso oculto colectivo. Abro comillas: un individuo que es ofendido puede elaborar una fantasía personal de venganza y enfrentamiento, pero cuando el insulto no es sino una variante de las ofensas que sufre sistemáticamente toda una raza, una clase o una capa social, entonces la fantasía puede convertirse en un producto cultural colectivo. Cierro comillas. En esta línea pueden surgir preguntas como: ¿quiénes sabían leer y escribir en latín por aquellos tiempos? ¿Qué personas tenían conocimiento de las dinámicas políticas y religiosas del país como para haber advertido la importancia de Holguín y León XIII? ¿Cuáles eran los referentes ideológicos y culturales de los autores de este pasquín? ¿Qué función cumplieron en su discurso símbolos como el gorro de la libertad, la cruz del despotismo y el látigo? Y el segundo, el estudio de los alcances y limitaciones del fenómeno policial, tema que constituye el objeto de la presente ponencia, con la cual se busca mostrar las problemáticas que afrontaron los jefes de policía en el ejercicio de la administración de justicia, como cerrar un juicio por falta de pruebas, castigar a los secretarios y comisarios por desobediencia, moderar el uso del lenguaje ofensivo y lidiar con dificultades como la falta de recursos, papel, tinta, entre otros. Las fuentes empleadas son la correspondencia oficial de la alcaldía y varios sumarios de policía levantados por diferentes contravenciones. Al final, se espera que los asistentes y los lectores vean en este artículo una posibilidad de entender la dimensión humana del poder estatal en el mundo rural de la provincia de Antioquia. La vida al interior de la alcaldía. Tensiones, alianzas y limitaciones. Entre el 11 y el 20 de julio de 1865, el juez parroquial de Manizales, Pedro Pablo González Umaña, protagonizó una fuerte tensión debido a una denuncia que él mismo interpuso ante el presidente del Cabildo, en la cual aseguraba que el alcalde, el prefecto y el juez suplente lideraban un complot que buscaba su renuncia. Abro comillas: esta es la carta que le escribe el juez principal al presidente del Cabildo. Dice: el señor alcalde, despojándome del destino que ejerzo, en virtud del nombramiento que usted me hizo, yo me he resistido a entregar al primer suplente, Eusebio Londoño, la oficina del juzgado para que entre a ejercer sus funciones. Pero no quiero pelear con el alcalde, por eso le suplico ayuda. Aunque González prefería evitar problemas con el alcalde, fue impacientándose hasta el punto de querer manifestarle su disgusto. Esto sucedió el día 13 del mismo año, cuando Umaña, sin haber recibido un apoyo formal del Cabildo, envió la siguiente comunicación al alcalde.
Miren pues lo que le dice el juez suplente al alcalde. Para evitar dificultades y no ser por más tiempo el objeto de una cuestión odiosa, en lo que parece que la prevención ha usurpado la voz de la justicia, hoy mismo reitero mi renuncia y doy cuenta con la última comunicación de usted que entraña ya hasta una comunicación inmerecida. Con la admisión de mi renuncia quedarán satisfechos los deseos de ustedes, señor prefecto, señor alcalde y señor juez suplente. ¿Sí? El juez principal le manda una carta al presidente del cabildo y le dice: mire, el alcalde, mi suplente y el prefecto quieren mi cabeza. El presidente del cabildo se queda callado, nunca le responde la comunicación. Pero esta afirmacioncita le salió muy cara al juez. Por lo siguiente, como lo plantea Scott, una de las señales más evidentes de la subordinación es el uso excesivo de formas discursivas ultracorteses y la renuncia a tomarse libertades con el lenguaje que podrían resultar ofensivas. Por esta razón, la expresión usurpar la voz de la justicia fue vista no solo como una calumnia, sino también como una falta de respeto, la cual, como era de esperarse, provocó la furia del alcalde, quien inmediatamente removió del cargo Maña y le impuso una multa. Sí, o sea, le fue peor. Llega el juez y escribe entonces ya otra carta, dolido. Umaña se comunicó nuevamente con el presidente del cabildo y le dijo: no queriendo ser por más tiempo el blanco de intrigas interesadas y mezquinas, reitero con el más profundo respeto mi renuncia de juez principal. Pues no le quedaba de otra, ¿no? Aquí es donde viene algo muy particular, y es que después de esta última comunicación apareció otra, donde el juez suplente, supuestamente acusado también de estar en el complot, renuncia. Esta situación es interesante, ya que el mismo González había acusado a Londoño de ser parte del complot. Aunque desconocemos las causas de esta tensión, hay algo que a simple vista parece claro. El alcalde logró la renuncia del juez suplente con el aparente silencio del prefecto y del presidente del cabildo. Bueno, aquí llegamos a la parte que le gusta al doctor Luis Fernando Sánchez. Por otro lado, algunos testimonios muestran que los secretarios de la alcaldía no siempre cumplieron con sus deberes. Uno de los temas más recurrentes fue el manejo inadecuado del archivo público. El 26 de junio de 1864, el empleado Eduardo Espinosa le comunicó al presidente de la corporación su decisión de multar con 100 pesos al secretario Elías del Valle por un error de procedimiento cometido en la entrega del archivo al alcalde entrante. Yo les cuento que una multa de 100 pesos era mucha plata, ¿sí? ¿Cómo les puedo decir eso? Rafael Jaramillo Uribe, alcalde, ese año vendió 2 casas, una por 64 pesos y otra por 106 pesos. A este secretario le pusieron una multa de 100 pesos por haber entregado el archivo desordenado al alcalde entrante. Incluso la cifra es alta si la contrastamos con la pena máxima que estipulaba la ley para un jugador de juegos prohibidos que reincidía en la práctica, que era de 50 pesos. Antes de continuar, es importante detenerse y analizar la vulnerabilidad a la que estaban expuestos los archivos públicos durante este periodo. El prefecto departamental de Sonsón, Alejandro Londoño, le pidió al presidente del Cabildo el 15 de junio de 1864 concientizar a su secretario de la importancia de la documentación pública, ya que muchos no comprendían su significación y no le prestaban atención. Algunos años atrás, en marzo de 1854, el alcalde le informó al gobernador acerca de un robo que por poco deja sin archivo al cabildo, la alcaldía y el juzgado. Una de las tensiones más interesantes se presentó el 2 de septiembre de 1864,
cuando el prefecto, por medio del procurador parroquial, le exigió al alcalde responder por la pérdida de un libro donde estaba registrado el repartimiento de algunos terrenos de Manizales. Según las averiguaciones, el libro había sido solicitado por el diputado de Salamina, Julián Mora, para expedir una ordenanza relacionada con unas tierras destinadas para la educación femenina. Este argumentó que el fallecido alcalde Antonio Ceballos le había pedido su opinión acerca de la conveniencia de dicha solicitud y que Ceballos le aconsejó resistir a la orden de la municipalidad por la irregularidad de desglosar el archivo en documentos que debían reposar en él. Lo que encuentran, en realidad, quien llevó el bulto fue el secretario del alcalde, que fue quien hizo el envío del libro a Salamina. El alcalde remitió la nota anterior al presidente del cabildo, ya que las acusaciones del procurador eran muy delicadas. Y aunque muchas veces los alcaldes arroparon a sus secretarios, en esta ocasión el jefe parroquial no tuvo otra opción que imponerle una pena al suyo. Es importante aclarar que, si bien el cabildo era el órgano que nombraba a los secretarios, el alcalde tenía potestad para juzgar el extravío de documentos, ya que este era considerado como una contravención a las leyes de policía. Algo que jamás reconocieron públicamente los alcaldes y presidentes del cabildo fue el desorden administrativo y las condiciones materiales en las que debían trabajar sus secretarios. Un buen ejemplo de ello es el siguiente testimonio del juez primero, Fermín Londoño. Fermín Londoño recibe el cargo y le escribe esta carta al presidente del cabildo. Miren ustedes lo interesante. Los papeles correspondientes a mi despacho están confundidos con los de otros varios empleados, en términos que para encontrar uno de ellos, cuando se necesita, se pierde considerable tiempo. Además, se hace imposible la custodia y seguridad del archivo y demás enseres, por estar confundidos con los de los demás funcionarios en una sola pieza y no poder manejar la llave ninguna persona en particular. Por tanto, solicito de esa honorable corporación que inmediatamente provea de local, gastos de escritorio y demás útiles para esta oficina, y de lo contrario los intereses del distrito sufrirán males de mucha trascendencia. Este es ese tipo de cosas que los políticos nunca reconocen abiertamente y que está en la correspondencia privada, ¿sí? En los juicios de policía, los alcaldes son, mejor dicho, y aplicando la ley y diciendo que hay que ejercer el orden de policía. En las cartas están diciendo, vean, no tenemos plata, no tenemos papel, no tenemos secretario, no tenemos tinta, se nos robaron el archivo, nos quemaron unos documentos. ¿Sí? Eso es lo que está tras bambalinas, más allá del teatro del poder, diría Scott. Estos testimonios son un reflejo de las condiciones que tuvieron que afrontar los secretarios en su vida diaria, pues estos, como puede verse, no solo asistieron a los alcaldes en el levantamiento de los juicios, la vigilancia del archivo y la redacción de los documentos oficiales, sino también padecieron la precariedad presupuestal, material e institucional del momento. Aunque no contamos con casos donde los secretarios hayan tenido tensiones demasiado fuertes con los alcaldes, sí podemos decir que el tipo de relaciones que normalmente entablaron fueron de obediencia y que esporádicamente algunos de ellos fueron castigados por el incumplimiento de sus funciones. Los comisarios de policía fueron otro tipo de empleado que, a diferencia de los secretarios, tuvieron un contacto más tenso con los infractores debido a su función de ejercer la violencia física legítima.
Lo anterior se debe, en palabras de Diego Galeano, a que el comisario es una figura central en la historia de las policías modernas. La historiografía ha situado su nacimiento en la Francia de fines del siglo XVIII, donde actuaban como delegados de las autoridades policiales y como auxiliares de justicia, tanto en París como en las provincias. Durante el siglo XIX se desplegó su presencia, siendo una de las pocas autoridades creadas en el antiguo régimen que tuvo continuidad luego de la Revolución Francesa. Para el caso de Manizales, varios documentos muestran que los alcaldes mantuvieron una relación recíproca con sus comisarios y en muchas ocasiones los defendieron de los insultos y maltratos de los habitantes. Sin embargo, en otros casos, estos, es decir, los comisarios, aparecen desobedeciendo e infringiendo las leyes. Una forma de reciprocidad expresada por los alcaldes fue, por ejemplo, solicitar al presidente del cabildo algún tipo de remuneración económica para sus comisarios. Aquí tengo que aclarar una cosa: muchos de los empleos públicos que nombraba el cabildo en el siglo XIX no tenían remuneración. Muchos casos, usted ve, se nombra a Julianito de tal de alcalde, pero no le pagan por ser alcalde. Y una de las cosas que yo planteo en mi tesis de maestría es que eso era lo que menos les importaba, en realidad. ¿Sí? Estos señores no vivían de las pocas moneditas que les diera el cabildo por ser alcaldes. Realmente estar en el poder les permitía garantizar sus negocios, reproducir su capital cultural, sus redes, en fin. Ser comisario empieza a tener después de cierto tiempo un pago. ¿Un comisario qué es? Es más o menos, yo no sé, hombre, de pronto cometo un error en el término. Lo que hoy en día son los, ¿cómo se dirían? Los policías, bueno, los bachilleres, los policías que están, digamos, en la cotidianidad, en el barrio, ¿no? O sea, es ese tipo de funcionario en el siglo XIX, el comisario. Era el encargado de ir y buscar a los testigos, a los que había que meter a la cárcel, ¿sí? El trabajo más difícil. Entonces, en algunos casos encontramos a los alcaldes pidiendo algún tipo de remuneración para sus comisarios. 6 años atrás, el 16 de junio de 1854, el gobernador de la entonces provincia de Córdoba emitió una circular donde se mostró menos conciliador respecto al sueldo de los comisarios y donde le recordó al alcalde que dichos empleados debían laborar sin ningún tipo de retribución. Si miramos la otra cara de la moneda, también encontramos algunos gestos de reciprocidad de los comisarios con los alcaldes, como rechazar otros nombramientos que implicaran el desempeño de 2 cargos simultáneamente. Ramón Corrales, este señor Ramón Corrales es un caso espectacular, hoy no se los puedo mostrar, ojalá en otra oportunidad. Yo le he seguido la pista a este personaje Ramón Corrales hace unos 4 años. Ustedes saben lo que es llevarle la pista a un personaje del siglo XIX. Es supremamente difícil, cruzando fuentes y documentos, es que más o menos. Yo supe de Ramón Corrales porque tuve en mis manos 3 juicios de policía en los cuales lo acusaban de tahur. ¿Qué era tahur? Ser dueño de una casa de juegos de azar. Luego, por cuestiones de la vida, me metí a revisar los libros de nombramientos públicos del cabildo y encuentro que el tipo entre 1860 y 75 fue en 7 ocasiones comisario mayor de policía. Entonces, al tipo, los mismos que lo juzgan, lo nombran. O sea, el tipo transgrede el orden al tiempo que participa de su construcción. O sea, es un caso interesantísimo. Pues bueno, le servía tanto ser comisario que miren lo que pasa acá. No aceptó el 2 de febrero de 1860 la imposición que le hizo el cabildo de ser miembro de la junta repartidora de la contribución. No, es que a él no le interesaba otro cargo, ¿para qué?
le servía más ser comisario de policía. La pregunta del millón es, ¿por qué poner a un tipo que transgrede la ley, por qué ponerlo de jefe de los comisarios? Comisario mayor es jefe de los comisarios de barra. Yo tengo una hipótesis, la planteo en un texto en palabras más bonitas, pero quisiera explicárselas en términos coloquiales que me siento más cómodo. ¿Qué mejor estrategia que poner a vigilar a una persona que conozca el entorno? Entonces siempre pongo el mismo ejemplo. Yo me acuerdo que en la Comuna 5, cuando pusieron el Cosmobús, uno escuchaba a la gente decir: ¡ay, qué miedo, esos conductores del Cosmobús tienen cara de como de gente peligrosa! Entonces alguna vez escuché un tío diciendo: ¿y usted a quién más pone a meterse al Solferino, a Comuneros, a Bosques del Norte, que son barrios complejos? Pues a gente del sector. ¿Sí? Es la mejor estrategia, es lo más útil. ¿Sí? Así se evita usted problemas. Yo creo que lo mismo sucedía acá. Hombre, si el tipo conoce los metederos, sabe dónde están los jugadores, sabe dónde están los contrabandistas, sabe dónde están las prostitutas, y al parecer le tienen respeto o miedo, yo creo que el tipo tenía una legitimidad, de cierto modo, que se la daba, no sé, su desenvolvimiento en el pueblo. Pues pongamos a este tipo de comisario mayor. Lo que yo sí puedo decir es que el tipo no dejó de jugar y no dejó de apostar, ¿sí? Y permanentemente decían: vea, ese tipo está jugando, yo jugué en la casa de Ramón Corrales, ¿no? Y al mismo tiempo el cabildo lo nombraba. Asimismo, hace poco hablaba eso con el doctor Luis Fernando. En un foro en Santa Rosa de Cabal yo presenté otro caso similar. Antonio María Tobón lo encuentro en varios juicios también por jugador, pero encuentro varios nombramientos en las actas, en las juntas electorales. Ese tipo tenía una particularidad: compraba, vendía tierras y hacía préstamos. ¿Sí? Esa es la esencia del poder. El poder, la autoridad, es negociada. Eso se lo digo a mis estudiantes todo el tiempo. ¿Sí? ¿Cómo entiende uno que la monarquía hispánica duró 200 años en América? ¿Producto de la imposición? No creo. Y creo que la historiografía ha mostrado cada vez no fue producto de la imposición. La esencia de las relaciones de poder es la negociación, y todos nosotros negociamos en nuestra vida cotidiana, con nuestra pareja, con los papás, en el trabajo. Siempre hay prácticas de, ¿no? Estos días yo comentaba esto y un estudiante de la Universidad Autónoma me decía: uy, profe, usted tiene razón. La semana pasada mi novio se sentó y me dijo: vea, si no llegamos a un acuerdo nos vamos a matar. Entonces yo le decía: ahí está, ¿no? Ahí está, la negociación es fundamental. Entonces, ¿cómo más entiende uno? Es que miren, lo están nombrando comisario mayor y por la tarde llega el tipo para que lo juzguen como taur. Es que ni siquiera es como jugador, como taur, como dueño de las casas donde jugaba. ¿Y saben ustedes qué pasaba en las casas donde se jugaba? No solo habían dados. Mire, solo en un juicio por juegos de azar uno puede encontrar 4 contravenciones distintas. Están jugando a los dados, de pronto llegó un campesino y dijo: tomemos el chorro. El licor es de contrabando. Primero, juegos prohibidos, ya va fraude a las rentas del Estado. Luego llega otro con 2 prostitutas, tercera contravención. Y la partida de juegos termina en pelea, cuarta. Y quinto, llega el comisario y le dicen: ¿usted quién es? Y respeto a la autoridad. O sea, detrás de una partida de juegos, de naipes o de dados, por lo menos 6 contravenciones podían generarse. Entonces, este tipo era dueño de una casa de juegos y al mismo tiempo era el comisario mayor. Esto es una cosa espectacular, ¿no? Como pudimos ver en los documentos previamente analizados, los alcaldes intentaron proteger a sus comisarios de los irrespetos de los habitantes, al tiempo que intercedieron ante las demás autoridades para solicitar beneficios salariales y políticos. Sin embargo, estos no mantuvieron siempre una relación armoniosa, debido a que algunos
algunos comisarios mostraron en algunas ocasiones actitudes de rebeldía. Miren este caso, lo interesante. Estamos hablando del caso de comisarios rebeldes, comisarios que no le obedecían al alcalde. En 1855, el distrito caucano de la aldea de María, actual Villa María, fue agregada al gobierno provincial antioqueño y, por este motivo, varios de sus vecinos alzaron una voz de protesta. El alcalde de Manizales, por ser el funcionario más cercano a la aldea, fue el responsable de garantizar el orden mediante el nombramiento y envío de comisarios. Sin embargo, pese a su legitimidad, no fue totalmente obedecido. El 23 de febrero apareció la siguiente comunicación donde el gobernador de Antioquia le exigió al alcalde hacer valer su autoridad ante un comisario que se había negado a ejercer sus funciones en la aldea de María. Les leo la carta que, oiga, es que no es cualquiera, una carta del gobernador de Antioquia al alcalde del último distrito del sur. Dice: ha sabido la gobernación por un conducto privado, llámese chisme, que el individuo que usted nombró comisario de la fracción de María no solo no se presentó a tomar posesión del destino, sino que envió un recado insolente e injurioso. Supone la gobernación que usted habrá tomado todas las medidas necesarias para hacerse obedecer y levantar el sumario para castigar el atentado. Si no lo hubiera hecho, hágalo. Es muy importante analizar este tipo de documentos, ya que muestran una perspectiva distinta de la interacción entre alcaldes y comisarios, lo cual cuestiona la idea de que los segundos acataban incuestionablemente las órdenes de los primeros. En términos generales, podemos decir que los comisarios eran un tipo especial de funcionario que, como dijo Diego Galeano, tuvieron la capacidad de negociar e intervenir en los conflictos al tiempo que se beneficiaron de ellos como corrales. No quiero finalizar esta ponencia sin mencionar la importancia que tuvieron los alcaldes de los pueblos vecinos en el desarrollo de la administración de justicia en Manizales. Normalmente, los alcaldes entablaron vínculos de reciprocidad con sus vecinos, término que fue utilizado incluso en los mismos exhortos que fueron enviados cuando un foráneo delinquía en Manizales, pero regresaba a su lugar de avecinamiento. Hay unas fuentes maravillosas, bueno, dentro de los juicios de policía, hay unos documentos maravillosos que se llaman exhortos. ¿Qué es un exhorto? Cuando alguien que era vecino de otro lugar infringía las normas de policía en Manizales, pero se devolvía para su pueblo. Entonces, el alcalde de Manizales o los alcaldes le enviaban una solicitud al alcalde de ese pueblo y le decía: mire, interróguelo o mándemelo, ¿sí? Porque él es una ficha clave para resolver este caso. Casi siempre el alcalde decía: hágame el favor o hágame el cruce y yo le ayudo cuando sea necesario. Estamos hablando de Manizales, un territorio de frontera. Entonces los infractores de las leyes de policía eran de todos estos lados, de Neira, de Cartago, de Chinchiná, incluso de Sonsón, de Salamina, en fin. O sea que uno encuentra expedientes judiciales de 90 folios, 100 folios, y la mitad son exhortos, ¿sí? Son solicitudes pedidas a los otros alcaldes. En ellos se solicitaban los testimonios que podían contribuir al esclarecimiento de las causas abiertas en Manizales. Sin embargo, aunque no tenemos documentos que muestren fuertes tensiones entre dichos funcionarios, sí encontramos situaciones donde los exhortos no pudieron ejecutarse por varios motivos. Analicemos uno de ellos. Les voy a poner solo un ejemplo. Por haber sido Manizales un lugar de frontera, fue común la presencia de personas de diversos lugares, como la Villa de María,
Neira, Chinchiná y Salamina. En el cuaderno de pruebas del jugador Rosendo Hernández, en 1865, se libraron 4 exhortos, de los cuales 3 no se llevaron a cabo. El motivo fue que varios testigos solicitaron el testimonio de Esteban Elejalde, argumentando que éste era vecino de la Villa de María. Pero el alcalde de dicha aldea, Agustín Patiño, respondió en 3 ocasiones que Elejalde no era vecino de dicho lugar. La primera solicitud fue de Pedro López, pero Patiño devolvió la diligencia 3 días después. La segunda fue de Fulgencio Valencia, pero tuvo el mismo destino. Y la tercera, también del día 15 por Vicente Rodríguez, tuvo una sola novedad. Imagínense la novedad. El alcalde dice: oiga, se me olvidó decirle que Elejalde es vecino de Sonsón. Después de 4 exhortos, el alcalde respondiendo: no, él no es vecino de Villa María, no es vecino de Villa María, ya, no me moleste más, creo que él es vecino de Sonsón. Algo sobre él lo desarrolla el doctor Luis Fernando en un texto publicado en la revista Impronta, porque también estuvo involucrado en casos de amancebamiento, ¿cierto? Considero que el tema requiere un trabajo más profundo en los fondos de la alcaldía de Manizales, Villa María, Santa Rosa de Cabal, Chinchiná, Cartago, Neira, Salamina, Aranzazu y otros pueblos que fueron referenciados en la documentación. Esto permitirá dimensionar el radio de influencia que tuvieron los alcaldes y policías manizaleños en la frontera Antioquia-Cauca. Muchas gracias.